Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es An Jaramillo. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el aparato reproductor masculino. En esta ocasión me toca explicarles acerca de este tema, pero mi equipo está conformado también por mi compañero Salcido Rivera Edwin. Y bueno, comenzando con la descripción acerca de este aparato, tenemos que vamos a encontrar ciertas estructuras que se encuentran internas y ciertas estructuras que vamos a encontrarlas en una porción externa, ¿no? Y hablando un poco a grandes rasgos de lo que son las estructuras que conforman el componente externo, tenemos a lo que es el pene y el escroto, y propiamente a los órganos internos, pues tenemos dentro la bolsa escrotal, tenemos a los testículos, tenemos al epidídimo, a este conducto deferente que asciende y gira alrededor de lo que es la vejiga y se fija en la parte posterior. Tenemos la vesícula seminal y tenemos ciertos conductos eyaculadores y tenemos algunas glándulas encargadas de ciertas secreciones de sustancias que son las glándulas bulbourethales. Y hablando más en concreto de lo que son las estructuras de este aparato, tenemos principalmente lo que son las estructuras o la división de lo que es el pene, que es una de las estructuras externas de este aparato. Y tenemos que para su estudio anatómico se divide en tres porciones. Tenemos una porción que es comprendida por o entendida como la raíz del pene, que se encuentra dentro propiamente de lo que es la cavidad pélvica. Y básicamente aquí en esta porción se van a observar ciertas porciones de cuerpos eréctiles que posteriormente se los voy a describir, que son estos cuerpos que nos van a proporcionar o que proporcionan lo que es la erección, ¿no? Tenemos una zona que es comprendida por el cuerpo, que es la porción más grande, por así decirlo. Tenemos la porción del cuerpo que va a comprender toda esta parte de aquí. Esta comprendería la parte del cuerpo, que bien pues posee una cara superior y una cara inferior, donde vamos a encontrar un esbozo de cierta estructura, que es esta zona de aquí, que encontramos la uretra y el cuerpo esponjoso, que va a proporcionar pues este esbozo del cual les estoy hablando, vista desde una porción inferior, ¿no? Además, la otra porción que tenemos es la cabeza o glande del pene, que vamos a encontrar lo que es la abertura de la uretra por donde sale la orina y ciertas sustancias como lo que es el semen. Eh, para el estudio de esta porción tenemos que se limita o inicia a partir de lo que es la corona, que se halla en relación con el cuerpo, y vamos a entender que la cabeza o glande de lo que es el pene va a ser una zona de alta sensibilidad y puede estar cubierta por tejido denominado como prepucio. Y hablando acerca de la conformación interna de la estructura del pene, se dice que vamos a encontrar ciertas estructuras como lo son los cuerpos cavernosos, vistas desde un corte transversal, ¿no? Aquí se indica que una vez que se hace una disección, vamos a encontrar estos cuerpos, estas masas superiores y una masa inferior. Esta masa superior va a corresponder a lo que conocemos como los cuerpos cavernosos, que básicamente los cuerpos cavernosos o eréctiles podemos decir que son anchos en su porción inicial, es decir, dentro de lo que es la raíz o la porción de la raíz, y se van haciendo más delgados o se van estrechando a medida que se acercan a la cabeza, ¿no? Y básicamente, hablando un poco de los cuerpos cavernosos, pues vamos a encontrar ciertos espacios trabeculados donde también vamos a encontrar que estos cuerpos los recubre cierta túnica o cierta capa, que vamos a denominarla como túnica albuginia, que esta túnica pues va a funcionar a manera de protección, va a dar la particularidad de ser protectora a esta estructura. Y vamos a encontrar también diversas capas, ¿no? Alrededor vamos a encontrar desde más superficial, lo que es la piel, vamos a encontrar también una capa que es la capa del dartos, que posteriormente también la vamos a encontrar en lo que es la bolsa escrotal. Tenemos la capa del dartos, tenemos una más íntima que es la del tejido conectivo areolar, que esta prácticamente nos va a dar la forma que posee esta estructura del pene, que es similar a una forma cilíndrica, por decirse.
Bueno, hablando un poco de los cuerpos esponjosos, bueno, los cuerpos esponjosos, si bien mencioné, son estos de aquí abajo, es esa masa inferior que encontramos en esta zona de aquí, que van a tener la particularidad de ser también órgano eréctil, pero obviamente la porción eréctil va a estar gobernada por estos cuerpos cavernosos, ¿no? Sin embargo, los cuerpos esponjosos podemos decir que va a brindar protección a lo que es el tracto de la uretra, el tracto uretral. Si podemos observarlo en esta zona de aquí, recubre prácticamente a toda esta porción y es lo que le vamos a conocer a esta conformación de aquí como el esbozo que les comenté que se observa en una porción inferior. Obviamente para el estudio de este órgano vamos a tener una porción superior y una porción inferior que va a estar caracterizada por poseer este esbozo que lo va a originar esta estructura de aquí. Y bueno, hablando un poco acerca de la irrigación o vascularización del pene, podemos encontrar que vamos a encontrar un plano superficial que va a irrigar prácticamente las regiones más superficiales de esta estructura, que vienen a partir de la arteria pudende interna, arteria peniana y también la arteria pudende externa. No se alcanza a ver aquí, pero pues la arteria pudende externa arroja ramos arteriosos que van a irrigar a la zona superficial. Y hablando más en concreto acerca de las porciones un poco más profundas, vamos a encontrar ramos profundos de la arteria dorsal, que la arteria dorsal del pene es rama de la arteria pudende interna. Y bueno, las arterias que penetran, o es decir, que estarían en un plano más profundo, serían las cavernosas o las esponjosas, que básicamente esta arteria dorsal va arrojando ramificaciones hacia los cuerpos cavernosos y todavía a zonas más profundas como la zona de los cuerpos del cuerpo esponjoso. Y bueno, podemos decir que no necesariamente participan en la formación o la estimulación de los cuerpos eréctiles. Algo que me faltó mencionar acá es que en esta zona de aquí vamos a encontrar espacios fenestrados, ¿no? Vamos a encontrar espacios fenestrados o trabeculados, por así decirlo, que van a proporcionar el paso, la irrigación de las arterias, que se lleva a cabo esta función eréctil, pero no nada más vamos a encontrar esa función en las arterias que llegan a esta zona aquí, sino que también vamos a encontrar una función en la que se van a arrojar ramas para poder irrigar las estructuras adyacentes o que circulan alrededor de esta zona. Porque dado que son cuerpos eréctiles, vamos a entender que va a tener una rica irrigación. Y pasando a otra de las estructuras que conforman el aparato reproductor masculino, tenemos lo que es el escroto, que el escroto lo podemos definir como una estructura anatómica que va a cubrir a los testículos, además de que va a tener la particularidad de ser fino y va a tener una propiedad elástica, y esta propiedad elástica se le va a proporcionar ciertos repliegues transversales que van a formar como tipo arrugas que son visibles en este esquema de aquí. Y bueno, básicamente el escroto va a poseer ciertas capas, va a poseer 6 capas en concreto. Va a poseer una capa que es más superficial, que es la piel, que básicamente va a tener la función de mantener esa inervación de ramas sensitivas que van a proporcionar esa sensación en la bolsa escrotal. Tenemos también la capa del dartos, que si bien también se las mencioné que está presente en lo que es la conformación interna del pene. La capa del dartos va a tener una particularidad que va a existir un reflejo precisamente denominado como reflejo del dartos, que se va a llevar a cabo cuando se detectan ciertos cambios de temperatura. Es decir, cuando existen temperaturas bajas, la capa del dartos junto con la capa del músculo cremaster que encontramos aquí, esta capa del músculo o fascia cremastérica, van a trabajar en colaboración y van a permitir que en temperaturas bajas la bolsa escrotal se acerca más a lo que es la porción pélvica, ¿no? Para que se mantenga esa temperatura estable del organismo. Y por otro lado, pues cuando tenemos una sensación, o se tiene una sensación de calor o temperaturas altas, la bolsa escrotal, gracias al dartos y al músculo cremastérico, se va a empezar a arrojar como hacia abajo. Va a empezar a tener esa particularidad. Y bueno, también vamos a encontrar una fascia espermática superficial,
Esta fascia espermática superficial también la podemos denominar como fascia espermática externa. Esta básicamente va a tener la particularidad nada más de brindar protección junto con la interna, esta que encontramos, esta parte de aquí, serían en íntima relación. Y bueno, también tenemos la fascia cremastérica que ya se encuentra propiamente en relación con lo que es el músculo cremaster, que si bien recordamos el músculo cremaster, eh, proviene de haces musculares que los proporciona el músculo oblicuo interno del abdomen y pues nos va a dar esa conformación de lo que es el músculo del cremaster. Y también pues de que les mencioné que va a colaborar junto con la capa del Dartos, ¿no? Para pues esa particularidad que tienen en los cambios de temperatura. También tenemos una fascia espermática profunda que al igual que la superficial pues va a tener la función de protección nada más de los órganos internos comprendidos en esta estructura del escroto. Y ya por último tenemos una túnica o una lámina vaginal, que ciertamente esta lámina vaginal se va a dividir en dos porciones, una externa y una más interna, que se encuentra ya más en relación con los testículos. Eh, la particularidad que tiene esta capa es que entre estas dos va a haber un cierto líquido amarillento que va a proporcionar una función similar a lo que es el líquido peritoneal o la capa peritoneal, que si recordamos, pues esta capa brinda protección y amortiguación, además de que permite que no haya cierta como tipo fricción entre estas estructuras. Básicamente, eso es lo que la relación que se tiene con esta capa. Y bueno, dentro de lo que es también las estructuras propias del aparato reproductor masculino, tenemos lo que es el conducto inguinal, que si bien este conducto inguinal va a tener la particularidad que se compone también por fibras del músculo, bueno, este es por su parte, por parte del músculo oblicuo externo, son haces que van a formar este conducto, y en una vida intrauterina o embrionaria se tiene que va a facilitar el paso del testículo a la bolsa escrotal, ya que si bien recordamos durante la vida embrionaria, los testículos no se hallan precisamente en la bolsa escrotal, sino que se hallan en una porción más abdominal. Y pues este conducto inguinal nos va a facilitar el paso de estas estructuras para que se alojen bien pues en la porción en la que deben de estar. Y pues al final del conducto inguinal vamos a tener que al final de esta estructura del conducto se va a formar lo que es el cordón espermático, que si bien describiendo lo que es el cordón espermático, pues básicamente es una estructura pues a manera de cordón que va a contener ciertas estructuras como son nervios, drenaje venoso, también vamos a encontrar ciertos vasos linfáticos y vamos a encontrar esta estructura que es el conducto deferente. Y si bien este conducto deferente lo vamos a describir un poquito más adelante. Bueno, hablando acerca de los testículos, pues vamos a entender que los testículos son órganos pares con forma ovoide eh, y se van a encontrar dentro de lo que es la bolsa escrotal y ambos vamos a tener que se van a encontrar separados por una estructura denominada como el tabique del septum. Eh, y es lo que divide como órgano testicular izquierdo y derecho. Y bueno, en cuanto a su constitución, tenemos que vamos a encontrar una túnica albuginea, que esta túnica albuginea es una cúpula que encontramos en esta zona de aquí, que es una cápsula más bien o cúpula para el testículo y tiene la función de proteger y dar la estructura propiamente de este órgano. Tenemos también ciertas estructuras denominadas como lobulillos testiculares, que son estos espacios que se encuentran aquí en color naranja, que van a funcionar como espacios para poder mantener la relación con los túbulos seminíferos, que son estos de aquí, que se encuentran como enrollados, y que estos túbulos seminíferos van a tener la función de llevar a cabo la producción de los espermatozoides, que una vez que esos espermatozoides se producen, van a viajar hacia lo que es la porción del mediastino o la red testicular, del mediastino testicular, y ya que en esta porción se desembocan los conductos, los túbulos seminíferos y se hallan en relación con los conductos deferentes, conductillos eferentes, perdón, que posteriormente los conductillos eferentes
se van a transportar desde lo que es la red testicular hacia lo que es la cabeza del epidídimo. Y bueno, terminando con esto, tenemos que el epidídimo pues es una estructura que va a tener pues cierta longitud, ¿no? Vamos a encontrarle de aquí a aquí y va a estar discretamente distinguidos sus túbulos ya que se encuentran muy enrollados y, y si nos ponemos a desenrollar toda esta red de tubulillos, vamos a tener que el epidídimo puede llegar a medir hasta 6 metros y puede almacenar como dato anexo espermatozoides durante 21 días. Y básicamente la función del epidídimo es dar forma a una estructura que va a servir como zona o cámara de maduración para lo que son los espermatozoides. Y dividiéndolo en porciones, el epidídimo vamos a encontrar que mantiene una estructura denominada como la cabeza del epidídimo. Tenemos el cuerpo del epidídimo y tenemos una cola, que básicamente la cola se va a encontrar en relación, bueno, pues sí, en íntima relación con lo que es el conducto deferente. Y bueno, pasando a lo que es el conducto deferente, tenemos que su trayecto pues va a iniciar en la cola del epidídimo y tiene un recorrido ascendente hacia la cavidad pélvica y luego uno hacia posterior detrás de la vejiga y que se va a fijar cerca o se va a unir junto a las vesículas seminales. Este conducto deferente va a tener la particularidad de medir aproximadamente 40 centímetros y posee 4 porciones según donde se encuentre. Vamos a encontrar una porción epididimaria, que básicamente es la que se encuentra en relación con el epididimo. Vamos a tener también una porción funicular, que esta porción funicular pues es comprendida en lo que es el cordón espermático, que es esta zona de aquí. Después vamos a encontrar otra porción que es la porción inguinal, que la porción inguinal pues está comprendida dentro del conducto inguinal para posteriormente encontrarse más o menos al nivel de la sínfisis del pubis. Y ya por último vamos a encontrar una región propiamente abdominopélvica, que ya va a ser dentro de la cavidad y que se va a dirigir a partir de esta parte de aquí, que ya estamos dentro de la porción o de la cavidad abdominal o pélvica, y va y se fija la parte posterior, a la cara posterior de la vejiga. Y bueno, mencioné que el conducto deferente se va a encontrar en relación con las vesículas seminales. Y bueno, ¿qué son las vesículas seminales? Pues anteriormente mencioné más o menos su localización, que es detrás de la vejiga urinaria. Y las vesículas seminales básicamente van a ser dos recipientes membranosos eh, donde se va a acumular el esperma previo a la eyaculación. Y estas vesículas vamos a entender que van a segregar cierta sustancia amarillenta que va a contener ciertas sustancias también, como lo que es la fructosa, aminoácidos, eh, ácido ascórbico y ciertas prostaglandinas. Aproximadamente en su longitud más grande, podemos decir que tiene una longitud cercana a los 6 centímetros y una anchura de 1.5 centímetros. Dentro de las vesículas seminales vamos a poder encontrar ciertas estructuras a manera de celdillas que van a ser las principales encargadas de almacenar los espermatozoides y de segregar pues las sustancias anteriormente mencionadas, ¿no? Como son la fructosa, aminoácidos y ciertas sustancias que les mencioné. Y bueno, la vesícula seminal, al encontrarse en relación con la próstata, se dice que se va a fusionar con lo que es el conducto de la vesícula seminal para así formar lo que es el conducto eyaculador. Que si bien el conducto eyaculador pues es una pequeña porción entre lo que es la vesícula seminal y comprendido entre los lóbulos de la próstata, que básicamente nomás sirve como conexión a través de estas dos glándulas, bueno, a través de esta glándula y esta vesícula, eh, y es la única función que tiene este conducto eyaculador, nada más de comunicar estas dos estructuras, pues tiene una longitud pues relativamente corta para posteriormente desembocar en esta porción de la próstata y posteriormente llegar a la uretra, ¿no? Y ya después los contenidos aquí sean expulsados a través de la uretra. Hablando acerca de otra de las glándulas que encontramos dentro del aparato reproductor masculino, tenemos a la próstata,
que si bien la próstata vamos a encontrar que es una glándula que su crecimiento es rápido durante la pubertad y alcanza su máxima dimensión a los 25 años de edad, aproximadamente teniendo esta glándula un peso entre 20 y 25 gramos, si es que no se mantiene algún tipo de patología como algún tipo de cáncer o tumor en esta glándula, porque es muy común por parte del varón poseer ciertas afecciones a nivel de esta estructura prostática. Y bueno, tenemos que la próstata va a mantener un color o apariencia blanquecina o rosado y una consistencia firme, que pues da la apariencia, como les mencioné al principio, la apariencia de una nuez. Y para la descripción de la próstata, vamos a entender que va a tener ciertos lóbulos, va a tener un lóbulo anterior, que vamos a observarlo como este de aquí, va a poseer, bueno, aquí se alcanza a observar mejor, esta sería una imagen ya tridimensional, tenemos un lóbulo anterior, tendríamos un lóbulo posterior, teníamos dos masas laterales que comprenden esta parte de acá y una media. Y bueno, ya hablando de zonas específicas o porciones de la próstata, tenemos una zona central de la próstata que va a rodear, esa está denominada con la letra A, que va a rodear a lo que son los conductos eyaculadores. Al atravesar la próstata, obviamente, tenemos el conducto eyaculador y atraviesa la próstata y prácticamente lo va a rodear. Y bueno, tenemos una zona periférica también que va a comprender aproximadamente el 70% del parénquima del tejido glandular de la próstata, además de que tenemos una zona transicional, que esta zona de transicional o de transición la encontramos denominada como con la letra C en este esquema, que esta zona pues rodea la uretra prostática, que la alcanzamos a observar en esta parte de aquí. Y bueno, ya por último tenemos una zona periuretral que también rodea lo que es la uretra prostática, como la anterior que mencioné, y pues contiene ciertas glándulas mucosas que van a permitir una lubricación pues de este tracto para pues que no haya algún tipo de imposibilidad cerca del paso del contenido a través de estas estructuras. Y bueno, por último tenemos lo que son las glándulas de Cooper, que si bien las glándulas de Cooper las mencioné al principio, que se ubican inferiormente a lo que es la, la porción de la próstata o vejiga en esta zona de aquí. Y también vamos a entender que las glándulas de Cooper también las vamos a denominar como glándulas bulbouretrales y se hallan en relación a lo que es en este esquema, que es un corte sagital, vamos a encontrar que se hallan en relación con un esfínter, que es el esfínter uretral externo. A ese nivel podemos encontrarla más específicamente, que si bien este esfínter uretral externo posee la capacidad de darnos la sensibilidad, como varones, darnos la sensibilidad y modular la sensación de orinar. Esta sensación es gobernada por este esfínter. Y bueno, en cuanto a lo que las glándulas respecta, tenemos que esas glándulas pues, van a producir cierto líquido, van a segregar cierto líquido denominado como líquido preseminal alcalino, que pues va a funcionar a manera que va a contrarrestar el pH que se mantiene en el tracto uretral, ya que pues tenemos que el pH de la orina pues es levemente ácido, ¿no? Y bueno, tenemos que se va a situar cerca de la raíz del pene, bueno, más bien en el inicio de la raíz del pene, porque si bien explicamos que la raíz del pene se encuentra dentro de la porción abdominal, abdominopélvica, más o menos este nivel lo vamos a encontrar, y pues básicamente su función es segregar el moco que va a permitir una lubricación durante la eyaculación. Y pues este líquido viscoso que va a segregar es una de las fracciones de lo que componen a lo que es el semen. Y bueno, con eso termino de explicar acerca de las estructuras y glándulas internas y externas de lo que es el aparato reproductor masculino. Agradezco por su atención.